En la primera parte de la tercera década del siglo XXI, El Salvador se hallaba en una coyuntura histórica. Con la llegada de Nayib Bukele al poder, el país, que había estado marcado durante décadas por la violencia, la inequidad y el descontento con las instituciones tradicionales, había sufrido una transformación drástica. Su imagen de líder joven, moderna y desafiante ante las viejas estructuras, su empleo experto de las redes sociales y su estilo directo lo transformaron en un fenómeno político sin igual en América Latina. No obstante, en el ámbito político, ningún liderazgo se sostiene sin oposición, y pronto apareció una figura que trató de desafiarlo por la presidencia. Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo fue un político con carisma y discurso populista que procuraba mostrarse como una opción a lo que él denominaba el autoritarismo encubierto como modernidad. Antes de volver a su país natal, Juan Manuel se había formado en ciencias políticas en España, ya que venía de una familia con tradición académica. Había criticado el sistema durante años, pero también a los nuevos líderes en desarrollo. Contaba con experiencia en organizaciones internacionales y tenía dominio del lenguaje diplomático, lo que le otorgaba un aire de sofisticación ante determinados sectores urbanos. No obstante, detrás de su retórica se ocultaba una estrategia calculada: golpear a Bukele en el punto más sensible para él, mostrándose como un auténtico demócrata y como un defensor del pueblo que no cede a la manipulación de los medios. Para algunos, era nada más que un político que trataba de sacar provecho del desgaste natural que sufre un presidente después de varios años en el cargo. Para otros constituía una amenaza auténtica. La confrontación se inició mucho antes de la campaña oficial. Flores Cornejo, en sus discursos, planteaba preguntas sobre la transparencia de la administración de Bukele y sugería que el éxito en términos económicos y de seguridad estaba cubierto por un dominio estricto de los medios de comunicación. Con el ascenso de Bukele, los medios tradicionales, que habían visto disminuir su poder en gran medida, hallaron en Juan Manuel un personaje perfecto para expandir. Las entrevistas en periódicos de Argentina, España y Estados Unidos lo describían de esta manera: el líder opositor salvadoreño que retó al populismo digital. La táctica era evidente: erosionar la imagen de Bukele en el ámbito internacional y dejar todo listo para un choque directo en las elecciones. Bukele, sin embargo, no respondía atacando a nivel personal. Su estilo era más medido. Respondía con estadísticas y hechos, con la firmeza de evidenciar obras de infraestructura, disminución en las tasas de delincuencia y progresos tecnológicos en el país. Su forma de enfrentar las críticas comunicaba calma, pero a la vez determinación. Los salvadoreños, que por décadas se habían habituado a observar a políticos que solo hablaban y no cumplían, apreciaban esa distinción. Juan Manuel, no obstante, era consciente de que tenía que avanzar un paso más si aspiraba a ser un competidor serio. Desarrollar una argumentación que no solo arremetiera, sino que presentara una perspectiva diferente del país. Fue en ese momento cuando empezó a visitar comunidades rurales y a registrar cada encuentro con un equipo profesional de comunicación. Se lo veía abrazando a niños, dialogando con personas mayores y prometiendo una nueva fase de reconciliación nacional. En sus discursos, afirmaba que el verdadero avance no se debía calcular solamente con estadísticas o megaproyectos, sino también con la sonrisa de las personas humildes. Esa retórica calaba en determinados grupos que se sentían rezagados respecto a la modernización acelerada que Bukele había propuesto. Con el tiempo, la figura de Flores Cornejo fue en aumento, y a pesar de que aún no había llegado a tener la misma popularidad que el presidente, logró iniciar un debate a nivel nacional. La tormenta política se desató tras el anuncio oficial de su candidatura a la presidencia. Flores Cornejo, en un evento masivo en San Salvador, con pancartas y banderas alrededor, pronunció un discurso apasionado. Se refirió a la importancia de recuperar la democracia, de poner límites al poder absoluto y de dar voz a aquellos que no son escuchados. Su oratoria, cuidada y emotiva, provocaba aplausos y vítores. Numerosos medios de comunicación lo caracterizaron como el instante en que surgió una oposición auténtica en El Salvador. Desde la Casa Presidencial, Bukele estaba prestando atención. Ya había tenido que afrontar críticos antes, pero admitía que ese hombre suponía un reto diferente. Era joven,
sabía cómo funcionaba la comunicación política y se expresaba con elocuencia. La campaña se inició con una distinción significativa entre los dos candidatos. Bukele se sustentaba en lo que su administración había logrado. Exponía parques tecnológicos, hospitales renovados, calles con iluminación y cifras de seguridad sin precedentes. Su mensaje consistía en: ya lo hemos hecho y podemos hacer más. En tanto, Flores Cornejo se mostraba como la voz de aquellos que no tienen voz, reiterando que el éxito era una ilusión que encubría profundas inequidades. Cada debate mediático avivaba las pasiones de ambos lados y cada mitin se transformaba en una lucha indirecta. El primer gran choque cara a cara ocurrió en un debate por televisión. Todo el país estaba atento. Desde las primeras horas de la mañana, los bares transmitían la señal a través de pantallas enormes. Las familias se congregaban enfrente del televisor y las redes sociales bullían de expectativa. Era evidente el contraste cuando los dos candidatos subieron al escenario. Juan Manuel, vestido con traje impecable, gestos medidos y un tono serio, transmite formalidad. Bukele, en cambio, muestra cercanía al no usar corbata y tener un estilo relajado. La primera serie de preguntas se centró en la seguridad. Bukele mencionó cifras específicas, refiriéndose a la transformación de El Salvador. De ser una de las naciones más violentas del planeta, se convirtió en una de las más seguras de la región. Juan Manuel contestó con un discurso sobre derechos humanos, sugiriendo que tras esos números había violaciones que no eran reconocidas. La audiencia reaccionó de manera dividida. Algunos aplaudían la determinación de Bukele, mientras que otros apreciaban el empeño de Flores Cornejo en ser transparente. Cuando el asunto cambió hacia la economía, la tensión aumentó. Su oponente dudaba sobre la viabilidad de los planes, mientras que Bukele mostró gráficos y proyectos de inversión foránea. Sin embargo, fue en el asunto de la familia y los valores donde la discusión tuvo un rumbo inesperado. Juan Manuel, con el objetivo de afectar la imagen personal del presidente, sugirió que su estilo de vida lo distanciaba del ciudadano ordinario. Por el contrario, Bukele contestó con calma, refiriéndose a su hija y a su esposa, y explicando que tomaba cada decisión política pensando en el futuro de las generaciones venideras. La frase «un presidente que también es padre» se volvió tendencia en las redes sociales y la audiencia aplaudió. Ese primer debate no tuvo un vencedor rotundo, pero sí sentó las bases para lo que se avecinaba. Una lucha de modos de pensar, de estilos y de personalidades. A medida que Juan Manuel procuraba reflejar seriedad institucional, Bukele consolidaba la confianza y la proximidad que ya poseía con el pueblo. El país se alistaba para una campaña que pasaría a la historia moderna de El Salvador como una de las más vigorosas, y el choque estaba servido. Los discursos se tornaron cada vez más fervorosos a medida que pasaban los meses. Flores Cornejo denunciaba que el gobierno manipulaba la información y controlaba los medios de comunicación, en tanto que Bukele lo acusaba de ser el aspirante de los intereses antiguos, es decir, de aquellos que habían mantenido a la población siempre en la miseria. En medio de esa disputa, los ciudadanos estaban ante una disyuntiva: seguir con el modelo que había cambiado al país en un corto periodo de tiempo, o arriesgarse con una propuesta que prometía la restauración del sistema institucional tradicional. En cada ciudad, los mítines proliferaban. Con caravanas repletas de gente, música moderna y un ambiente casi festivo, Bukele llegó. Sus seguidores lo percibían como una estrella próxima, como alguien que se comunicaba en su mismo idioma y había mostrado resultados. Por el contrario, los eventos de Flores Cornejo fueron más serios y tuvieron discursos largos que hacían alusión a la historia democrática del país. Mientras que algunos académicos e intelectuales lo respaldaban de manera abierta, las muchedumbres populares continuaban inclinándose a favor del presidente. La esencia de la lucha se transformaba en el contraste entre el académico opositor y el líder del pueblo. No obstante, la real lucha no se libraba únicamente en los debates o en los mítines, sino también en la percepción a nivel mundial. Flores Cornejo contaba con el apoyo de algunas áreas en el extranjero que lo veían como la posibilidad de limitar el fenómeno Bukele, a la vez que el presidente fortalecía relaciones con naciones que apreciaban sus logros. Cada conferencia, cada viaje al extranjero, cada entrevista se transformaba en una especie de campo de batalla paralelo.
Un acontecimiento simbólico marcó el cierre de la primera etapa de la campaña, una ceremonia oficial en conmemoración del aniversario de la independencia del país, a la que asistieron los dos candidatos. En el escenario, uno junto al otro, se dieron la mano ante las cámaras. La imagen dio la vuelta al planeta. Dos líderes jóvenes, con puntos de vista diferentes, luchando por el futuro de El Salvador. En aquel momento, nadie dudaba de que la batalla apenas comenzaba y que el futuro político del país se decidiría en una lucha caracterizada por la confrontación, la esperanza y la pasión. Se intensificó la campaña presidencial en El Salvador y junto con ella se incrementó la tensión política y social del país. Los mítines de Nayib Bukele se habían transformado en verdaderos espectáculos multitudinarios, con estadios llenos a capacidad, grandes pantallas, luces y música que evocaban más a un concierto que a una actividad política. El equipo de comunicación de él trabajaba con exactitud milimétrica. Cada gesto, cada frase y cada aparición estaban elaborados para comunicar confianza y cercanía. Por otro lado, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, a pesar de que no podía reunir multitudes tan grandes, se enfocaba en forjar una imagen de político serio, apareciendo como la opción lógica en contraposición a lo que se describía como un liderazgo emocional y autoritario. Sus acciones eran más sobrias, con discursos extensos, alusiones a la historia y promesas de un nuevo pacto democrático. La confrontación no se restringía a lo que sucedía en el país. Las entidades internacionales empezaban a hacer declaraciones sobre el proceso electoral. Algunos gobiernos alababan los avances de Bukele en desarrollo y seguridad, mientras que otros alertaban acerca del peligro que suponía la concentración de poder. Flores Cornejo se valía de esas críticas para fortalecer su relato. Afirmaba que El Salvador requería un presidente respetado en el ámbito internacional y no uno que levantara suspicacias en algunos sectores. No obstante, Bukele respondía irónicamente en sus redes sociales, enfatizando que lo relevante no era lo que pensaban las élites foráneas, sino la voz del pueblo de El Salvador. Ese contraste penetraba profundamente. Mientras que el presidente se mostraba como el defensor de la soberanía, su oponente se presentaba como un candidato vinculado a intereses foráneos. La campaña de Bukele continuaba siendo avasalladora en los distritos populares. La vida diaria de miles de familias se ha transformado debido a la disminución drástica de la violencia. En el pasado, salir de casa luego de que se ponía el sol era peligroso. Actualmente, los parques están repletos de niños jugando y de comerciantes ambulantes laborando sin temor. Flores Cornejo era consciente de que esa modificación específica era difícil de contradecir. Por eso, en vez de rechazar las mejoras en materia de seguridad, intentaba enfatizar otras cuestiones. La necesidad de reforzar las instituciones, la desigualdad económica y el desempleo. No obstante, la dificultad era que esas críticas no producían el mismo efecto emocional que los resultados concretos de la seguridad. El segundo importante debate televisado se transformó en un auténtico campo de batalla. Las expectativas eran altísimas. Los programas de radio y televisión debatieron acerca de quién saldría fortalecido durante días. En esta oportunidad, los moderadores seleccionaron asuntos más controvertidos: la independencia judicial, el derecho humano y la libertad de prensa. Flores Cornejo entró con energía, acusando a Bukele de manipular el sistema judicial para consolidar su poder. Su tono era fuerte, casi desafiante. Sus frases parecían ensayadas para golpear en la línea de flotación del presidente. Sin embargo, Bukele contestó tranquilamente, ejemplificando la manera en que la corrupción había arruinado las instituciones en el pasado y cómo su administración había depurado estructuras que durante años habían beneficiado a los intereses de las élites. ¿A qué independencia se refieren?, replicó. ¿A la independencia de los jueces que soltaban a los criminales y resguardaban a los corruptos? Los espectadores prorrumpieron en aplausos. Los memes y videos que contenían dicha frase se propagaron en cuestión de minutos en las redes sociales. No obstante, Juan Manuel no estaba dispuesto a permanecer en la defensiva. Respondió citando informes de ONG internacionales y declaraciones de ciudadanos que, según él, habían sido víctimas de maltratos a manos de las fuerzas de seguridad. Su narración intentaba sembrar incertidumbres sobre el modelo de Bukele. ¿Podía sostenerse una paz conseguida con mano dura? ¿Existía un costo escondido detrás de los números?
A pesar de que muchos elogiaban su valentía, para la mayoría de los ciudadanos la seguridad era un logro demasiado importante como para cuestionarlo. Una madre que previamente no tenía la posibilidad de permitir que sus hijos jugaran en la calle, ahora lo hacía sin temor. Y esta vivencia diaria pesaba más que cualquier informe internacional. Se agudizó la polarización en las calles. Familias completas debatían en la mesa acerca de a quién brindar su apoyo. La elección era el tema principal en los autobuses, en los mercados y en las universidades, mientras que algunos consideraban a Bukele como el continuador de la transformación y el fortalecimiento de un nuevo El Salvador. Otros percibían en Flores Cornejo la oportunidad de volver a un sistema más institucional, aunque menos espectacular. El país experimentaba un ambiente de debate permanente y cada movimiento de los candidatos era examinado con minuciosidad. Un mitin en Santa Ana, durante el cual Bukele improvisó un discurso sin notas ni teleprompter, es uno de los eventos más memorables. Durante aproximadamente una hora, se dirigió a la audiencia, contestó preguntas de los presentes, se rió con ellos y compartió anécdotas personales. Ese estilo natural hacía que la gente se sintiera más cerca de él. «No soy perfecto», dijo en un momento, «pero soy como ustedes. Aspiro a que nuestros hijos crezcan en una nación sin miedo, donde no tengan que irse al extranjero para encontrar un futuro más prometedor». Esa frase se volvió un eslogan que se repetía en pancartas y un encabezado de periódicos. Flores Cornejo, por otro lado, daba un discurso académico sobre reformas constitucionales y judiciales en un evento paralelo que se desarrollaba en San Salvador. A pesar de que su mensaje era sólido en términos técnicos, la comparación con el estilo espontáneo de Bukele lo hacía parecer distante. El debate número 3 fue el que más tensión tuvo. En esta ocasión, el asunto principal era la economía. Flores Cornejo expuso un plan específico para captar inversión foránea, mencionando políticas fiscales y acuerdos de comercio. Con la intención de demostrar seriedad y preparación, hablaba con gráficos y proyecciones. En contraposición, Bukele recurrió a lo que ya se había hecho. Presentó fotografías de nuevas obras de infraestructura, estadísticas que indicaban un crecimiento en el turismo y declaraciones de empresarios que habían invertido en la nación debido a la estabilidad alcanzada. La discusión se intensificó cuando el opositor lo acusó de gobernar a través de la propaganda. En vez de responder con ataques, Bukele sonrió y preguntó: ¿qué es la propaganda? ¿Deberíamos ocultar lo que hacemos en informes que nadie lee o mostrarlo a la ciudadanía? La pregunta permaneció suspendida en el aire y la respuesta desde la audiencia hizo que la balanza se inclinara nuevamente. Flores Cornejo, sabiendo que requería un fuerte golpe para recuperarse, optó por modificar su estrategia. Comenzó a referirse más a las emociones y menos a los números. En sus discursos posteriores, contaba relatos de familias que, a su juicio, no habían experimentado las ventajas del gobierno, mujeres que todavía enfrentaban discriminación, jóvenes sin trabajo y agricultores en deuda. Apareciendo en los mítines con su esposa y su madre, incluso empezó a intentar mostrar una imagen más humana y cercana. Era un intento evidente de emular la relación emocional que Bukele había establecido con el pueblo. No obstante, para muchos, ese cambio parecía artificial y algunos analistas lo consideraban un acto desesperado. La presión a nivel mundial llegó a un punto decisivo cuando múltiples medios de comunicación europeos publicaron editoriales censurando la concentración de poder en El Salvador. Flores Cornejo fue convocado a entrevistas en cadenas de televisión internacionales, en las que se lo describía como el aspirante que tiene la capacidad de restablecer la democracia en el país. Bukele, en vez de sentirse afectado, empleaba las críticas a su favor. Estamos gobernando para ustedes, el pueblo de El Salvador. No estamos gobernando para satisfacer a los periódicos extranjeros, afirmaba en sus discursos. Ese mensaje consolidaba su imagen de líder soberano, una persona que no se sometía a los intereses ajenos. Momentos de tensión en la calle también caracterizaron la campaña. En múltiples ocasiones, los seguidores de ambos lados intercambiaron palabras, a pesar de que sus líderes instaban a la calma. Flores Cornejo reiteraba la importancia de conservar la paz a lo largo del proceso, mientras que Bukele exhortaba a sus seguidores a no dejarse provocar. No obstante, era inevitable la intensidad del debate.
No se trataba simplemente de una elección, sino de una lucha por el futuro de la nación. Un episodio muy simbólico tuvo lugar en un evento de campaña en San Miguel. Flores Cornejo estaba haciendo un discurso cuando una agrupación de jóvenes que llevaban camisetas con la imagen del presidente Bukele empezó a vociferar consignas en favor del mandatario. En lugar de enfadarse, el opositor trató de dialogar con ellos desde el escenario. Les preguntó el motivo por el cual apoyaban a Bukele, y los jóvenes contestaron: porque lo cumplió, porque ahora podemos vivir sin temor. Ese instante fue grabado por cámaras y se difundió en las redes sociales. Para muchos fue la evidencia más evidente de lo complicado que es la oposición. Los ciudadanos notaban los cambios del gobierno en su vida cotidiana, y ningún discurso académico podía negar esa realidad. El país se movía hacia el final de la campaña con una polarización en aumento, aunque también con un nivel de participación política sin antecedentes. Nunca antes tantos jóvenes habían prestado atención a un proceso electoral. Las redes sociales se volvieron auténticos campos de batalla digitales. Los mítines se transformaron en celebraciones y los debates se asemejaban a eventos deportivos. Flores Cornejo y Bukele no eran solamente políticos ya. Se habían transformado en emblemas de dos perspectivas diferentes de país. Uno encarnaba la continuidad de una transformación radical, mientras que el otro simbolizaba la posibilidad de regresar a la institucionalidad tradicional. Y mientras pasaban los días, la pregunta era recurrente en cada conversación y en cada esquina: ¿qué dirección tomaría El Salvador? Las últimas semanas de la campaña presidencial salvadoreña estuvieron llenas de estrategias, discursos y emociones. Parecía que la vida de toda la nación dependía de las elecciones. En las universidades, los mercados, las calles y las oficinas, solo se hablaba del inminente resultado. Desde murales pintados en las paredes hasta calcomanías en los coches, los colores, símbolos y lemas de cada campaña estaban presentes por doquier. La nación estaba dividida, aunque también llena de vitalidad, con una participación política que no se había presenciado en décadas. Nayib Bukele comenzó esa fase con una ventaja significativa en las encuestas. Los logros evidentes en términos de modernización y seguridad del país mantenían sus niveles de aprobación elevados. No obstante, él era consciente de que no debía confiarse. La política estaba repleta de sorpresas y su competidor había mostrado tenacidad. A pesar de que Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo todavía estaba varios puntos detrás en intención de voto, había conseguido establecer una base sólida de apoyo, especialmente entre las áreas urbanas críticas y ciertos grupos intelectuales que lo consideraban el único con la capacidad para frenar el poder del presidente. La confrontación llegaba a su punto culminante y cada detalle podía hacer que la balanza se inclinara. El entorno internacional también se volvió más intenso. Conforme se aproximaba el día de la elección, aumentaban las declaraciones de entidades extranjeras que alertaban sobre la dirección democrática del país. Publicaciones en periódicos de prestigio indicaban que El Salvador estaba en una coyuntura histórica, o fortalecía un modelo de liderazgo sólido que había modificado la realidad diaria, o se decidía por un cambio para restablecer balances a nivel institucional. Flores Cornejo fue invitado a foros de alcance internacional en Madrid y Washington, en los cuales se le presentaba como el candidato que protege la democracia en El Salvador. Bukele, a su vez, respondía con sarcasmo desde sus redes sociales, recordando que aquellos que en este momento se preocupan por la democracia habían permanecido callados durante décadas de violencia y corrupción. Su mensaje era claro: no requerimos de tutores extranjeros. Es capaz de decidir por sí mismo nuestro pueblo. El cuarto debate televisado, posiblemente el más anticipado de todos, tuvo lugar en ese escenario. Era el último antes de las elecciones y había una gran expectativa. Los estudios de televisión estaban rodeados por partidarios de ambos lados, quienes ondeaban banderas y gritaban lemas. La tensión era palpable en el aire del set. En esta ocasión el formato incorporaba preguntas directas de la audiencia, lo que añadía una dosis adicional de espontaneidad. La primera pregunta fue dirigida a Flores Cornejo. Un estudiante joven le solicitó que explicara la manera en que planeaba crear trabajos reales para los recién egresados. El opositor contestó con un plan exhaustivo que incluía programas de formación y beneficios fiscales.
La respuesta fue bien acogida, pero el turno de Bukele provocó aplausos. No me comprometeré a hacer lo que ya estamos haciendo. Aquí mismo hay jóvenes empleados en las empresas tecnológicas emergentes que hemos introducido. Ya está funcionando, es la mejor garantía. Se notó la diferencia. Mientras uno hablaba de lo que haría, el otro exhibía lo que ya estaba en curso. Cuando una mujer mayor cuestionó qué se haría para que las mamás no tuvieran que despedirse de sus hijos en los aeropuertos, forzados a emigrar por la escasez de oportunidades, el debate se intensificó aún más. La sala se quedó en silencio. Flores Cornejo se refirió a la educación pública y a las políticas de retorno para inmigrantes como temas que deben ser reforzados. Bukele, con voz sosegada pero decidida, narró que él había sido testigo de familias enteras llorando en el aeropuerto hace años y garantizó que su propósito era que ningún salvadoreño tuviera que abandonar su país por temor o falta de futuro. Nuestros hijos tienen derecho a crecer aquí, no en otro país, terminó afirmando, y los aplausos se prolongaron por unos segundos. En vivo y a millones de personas se envió esa respuesta, la cual se volvió uno de los instantes más compartidos en las redes sociales. La campaña también se caracterizó por el uso de tácticas de medios cada vez más sofisticadas. El equipo de Bukele empleaba las redes sociales para propagar mensajes breves, cargados de humor y cercanía, que se volvían virales. Cada uno de sus videos lograba millones de reproducciones en pocas horas. Flores Cornejo, por su parte, se decantaba por programas y documentales más extensos en la televisión, donde presentaba sus pensamientos de manera minuciosa. Pese a que lograba atraer a un público más intelectual, no obtenía el mismo impacto a gran escala. Los jóvenes, específicamente, se sentían mucho más identificados con el estilo directo y fresco del presidente. Los mítines llegaban a niveles de intensidad asombrosos a medida que la fecha de las elecciones se aproximaba. Bukele congregó a cientos de miles de personas en una plaza de San Salvador, la cual estaba alumbrada con pantallas enormes. La atmósfera era electrizante, con música, discursos y un océano de banderas agitando al viento. El presidente se subió al escenario y en medio de la multitud dio gracias a su pueblo con su típico tono cercano. Ustedes son los actores principales de este cambio. Yo solo soy un simple servidor. Lo que hemos conseguido lo hicimos juntos, y también lo que está por venir lo haremos juntos. La multitud aplaudió con entusiasmo y las imágenes se difundieron por toda la nación. Flores Cornejo también tuvo su importante actuación final en la ciudad capital. A pesar de no haber llegado a la cantidad de personas que acompañaban a Bukele, logró congregar a decenas de miles de seguidores que gritaban su nombre. Su discurso fue apasionado. Habló de lo que consideraba abusos del gobierno. Mencionó que era necesario recuperar la democracia y se mostró como el único con la capacidad de detener una tendencia autoritaria. Su tono era casi solemne y dramático y pretendía comunicar que el país estaba a punto de perder algo esencial si no se producía una transformación. A pesar de que sus seguidores lo aplaudieron con entusiasmo, la comparación con el ambiente festivo y masivo de los mítines de Bukele seguía siendo ineludible. En medio de esa lucha, ocurrió un acontecimiento que determinó el final. Una investigación de periodistas descubrió que algunos asesores próximos a Flores Cornejo habían tenido encuentros con empresarios foráneos con el objetivo de influir en la campaña. A pesar de que el candidato rechazó rotundamente cualquier irregularidad, su reputación se vio perjudicada por el escándalo. Si bien Bukele no lo atacó de manera directa, hizo un comentario en las redes sociales. Siempre existirá gente que desee vender nuestra nación al mejor postor, pero el pueblo salvadoreño no se deja comprar. Esa frase se volvió, en cuestión de pocas horas, el lema de la campaña. La semana previa a las elecciones fue un auténtico seísmo en lo político. Los sondeos indicaban que Bukele tenía una ventaja evidente, pero la oposición sostenía que las encuestas no representaban la realidad. Los jóvenes pintaban murales, las banderas ondeaban desde las ventanas y los coches llenaban las calles tocando la bocina. La tensión se podía sentir, pero también la esperanza. Era como si el país completo se alistara para una celebración cívica que definiría su futuro. Se trató de un día histórico, el de la clausura de la campaña de Bukele. La plaza central de San Salvador estaba llena hasta el último rincón.
Familias completas se habían desplazado desde diversos departamentos para estar presentes allí. Se respiraba un ambiente festivo, con música, fuegos artificiales y luces que parecía presagiar un triunfo. La voz entrecortada por la emoción de Bukele se hizo presente cuando tomó el micrófono. Nos decían que era imposible cambiar El Salvador hace algunos años. Hoy ustedes pueden ver que no solo era posible, sino que lo estamos logrando. No es un presidente, es una nación completa que optó por levantarse y escribir su propia historia. La multitud respondió repitiendo su nombre una y otra vez. Flores Cornejo tuvo un cierre de campaña más austero, pero no con menos intensidad. Hizo un último llamado a votar por un futuro con instituciones sólidas ante sus seguidores más leales. Los límites de poder son necesarios, dijo, y estoy aquí para garantizar que El Salvador jamás pierda su democracia. Aquellos que temían que el liderazgo de Bukele pudiera convertirse en un poder sin contrapesos se sintieron muy conmovidos por sus palabras. Era el último esfuerzo para generar conciencia en un electorado que, mayoritariamente, parecía ya estar a favor del presidente. El país estaba en calma la noche anterior a las elecciones. Sin embargo, bajo la superficie se percibía una expectativa casi eléctrica. Los jóvenes difundían mensajes en redes sociales animando a votar. Las familias organizaban sus documentos y los diálogos se colmaban de especulaciones y pronósticos. Era el comienzo de un día que quedaría en la historia. Nadie dormía en paz. Unos con la esperanza de ganar, otros con el temor de perder. Todos sabían que el futuro próximo de El Salvador se determinaría en pocas horas. El día de las elecciones se respiraba un ambiente diferente en todo El Salvador. Las calles estaban más activas que nunca, desde las primeras horas de la madrugada. Familias completas se dirigían en conjunto a los lugares de votación, algunos en silencio, manteniendo su decisión como un secreto sagrado, otros con camisetas que exhibían sus simpatías políticas. Se sentía un ambiente de fiesta cívica, pero también de tensión. La relevancia de aquella jornada era conocida por todos. No se trataba de una elección cualquiera, sino de un referéndum sobre la continuidad de un modelo que había cambiado la vida diaria o el comienzo de un nuevo camino bajo la promesa de institucionalidad. Las autoridades habían implementado una operación de elecciones a gran escala. Para garantizar la transparencia, observadores internacionales monitoreaban cada aspecto, mientras que miles de soldados y policías se encargaban de la seguridad en las urnas. Los locutores de las radios repetían a los ciudadanos qué documentos debían presentar, dónde votar y cómo comportarse si había irregularidades. En las plataformas sociales, los hashtags vinculados a las elecciones eran populares en todo el mundo. El Salvador era el foco de atención global. Las colas en las afueras de los centros de votación eran interminables en los barrios populares. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se encontraban bajo el sol, platicando entre sí mientras compartían botellas de agua y alimentos pequeños. Unos rezaban en voz baja y otros cantaban. Para un gran número de personas era la primera ocasión en que experimentaban una emoción tan intensa al ejercer su derecho al voto. En particular, los jóvenes acudían en gran número. Las encuestas habían revelado que eran el grupo más movilizado y que su participación tenía el potencial de determinar el resultado final. Nayib Bukele llegó a su centro de votación en compañía de su hija y de su esposa. Las cámaras registraron el instante en que saludaba a la multitud con una sonrisa tranquila, sin discursos rimbombantes, solo con gestos de familiaridad. La imagen de un presidente votando como cualquier ciudadano se hizo viral en minutos. Algunos lo vitoreaban, otros le miraban con distancia. «Hoy no soy el presidente», declaró frente a un micrófono improvisado. «Hoy soy un salvadoreño más que está cumpliendo con su deber cívico». Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo votó a primera hora, acompañado por periodistas y personas que lo apoyaban. Su rostro mostraba determinación y vestía un traje perfecto. «Hoy optamos entre la concentración del poder o la democracia», afirmó ante las cámaras. Sus expresiones tenían como propósito conferirle al evento un carácter solemne, lo cual reforzaba su imagen de candidato institucionalista. Pese a que sus seguidores lo vitorearon con fervor, las reacciones en las redes sociales fueron más frías. Muchos lo señalaban por dramatizar un evento que la mayoría consideraba una celebración de logros concretos. La participación fue masiva durante el transcurso del día.
En la historia reciente de El Salvador, jamás se había observado a una cantidad tan elevada de individuos dispuestos a votar. Los centros de votación alargaron su horario para que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de votar. En ciertas zonas rurales, caravanas de agricultores llegaron en conjunto, portando banderas y entonando consignas. En las ciudades, los automóviles se movían tocando bocinas y exhibiendo letreros de respaldo a uno u otro candidato. Era una fiesta con todas las de la ley democrática. La tensión se incrementó cuando las urnas fueron cerradas. Para seguir el conteo, millones de personas en El Salvador se congregaron frente a sus teléfonos móviles, radios y televisores. Sin tregua, los centros de cómputo trabajaban, y los aplausos o las quejas seguían a cada actualización de resultados preliminares, según el bando. Durante las primeras horas, la diferencia parecía estrecha, lo cual mantenía a todos en suspenso. Las redes sociales estaban llenas de rumores, pronósticos y debates apasionados. En la sede del partido de Bukele se respiraba un ambiente de confianza, a pesar de que los líderes solicitaban precaución. Esperemos los resultados oficiales, decían sin parar. Bukele, por su parte, se mantenía en silencio, monitoreando la cuenta desde un centro de operaciones privado junto a su equipo más cercano. En cambio, en la sede de Flores Cornejo había más tensión. El candidato se mostraba con un gesto serio, intentando comunicar calma a sus seguidores, mientras que sus consejeros sostenían que todavía era posible recuperarse. El Tribunal Electoral reveló que, con el 40% de las actas contadas, Bukele seguía teniendo una ventaja considerable. En las calles de San Salvador y en varias ciudades del interior estallaron gritos de alegría y aplausos. Las personas empezaron a salir de sus hogares con banderas, festejando por adelantado lo que parecía ser un triunfo seguro. Por otro lado, la inquietud era predominante en los círculos cercanos a Flores Cornejo. A pesar de que él solicitó paciencia y calma, las expresiones largas de sus colaboradores indicaban que la remontada era cada vez más improbable. El conteo se prolongó por horas y ya pasada la medianoche, el tribunal divulgó los resultados preliminares definitivos. Nayib Bukele había obtenido el triunfo por una amplia mayoría. Se desató la celebración en todo el país. Las calles se abarrotaron de caravanas, los fuegos artificiales iluminaron el cielo, y miles de individuos salieron con banderas para bailar y cantar. El ambiente era de alegría en conjunto, como si todo El Salvador hubiera ganado un campeonato mundial. Bukele se presentó poco después para hablarle al país. Con la voz entrecortada por la emoción, le dio las gracias a los salvadoreños y subió a un escenario improvisado frente a una multitud desbordante. «Este no es un triunfo mío», afirmó. «Es un triunfo de ustedes, del pueblo que optó por cambiar su rumbo y nunca más dejarse manipular por intereses externos. Hoy, El Salvador ha demostrado al mundo que nada es imposible cuando una comunidad se une». El país entero resonó con los aplausos y las canciones de la multitud. En la sede de Flores Cornejo, el entorno era desolador mientras tanto. El candidato se presentó ante las cámaras con un rostro serio y admitió los resultados. «Nuestro compromiso con la democracia sigue siendo el mismo, a pesar de que no hemos cumplido la meta», afirmó. Expresó gratitud a sus seguidores, se comprometió a seguir trabajando desde la oposición y le deseó buena suerte al nuevo gobierno. Su discurso fue respetuoso y sobrio, pero muchos de sus partidarios se marcharon entre sollozos, sabiendo que habían perdido una dura batalla. De manera inmediata, la comunidad internacional tomó acción. Gobiernos de todas partes del mundo elogiaron a El Salvador por una jornada ejemplar. Mientras que algunos medios reconocieron la legitimidad de la victoria de Bukele, otros advirtieron sobre los retos a los que se enfrentaría durante su nuevo mandato. Sin embargo, dentro del país, esas voces se sentían distantes. Lo que contaba era la alegría tangible en las calles y el orgullo de un pueblo que creía haber recuperado su destino. Las fiestas continuaron hasta la madrugada. Las banderas de color azul y blanco se agitaron en todas partes. Los jóvenes bailaban música y las familias enteras salieron a la calle. Era el final de una campaña polarizada e intensa, pero además la evidencia de que la democracia salvadoreña continuaba viva y activa. El país entero entendió esa noche que había escrito una página histórica en su destino, sin importar las discrepancias políticas. La historia de El Salvador tuvo un antes y un después a partir de los días que siguieron a las elecciones.
Con un cóctel de esperanza desbordante y resaca emocional, el país se despertó. La victoria de Nayib Bukele había sido tan aplastante que no quedaba lugar para cuestionamientos o dudas. El pueblo se había expresado de forma clara y lo hizo en masa, de manera pacífica y con un carácter democrático. Aún se sentía en las calles el eco de los festejos. Las ciudades estaban cubiertas de murales improvisados que contenían frases de apoyo al presidente reelecto, y los vendedores ambulantes vendían gorras, camisetas y banderas con su imagen. Como si fuera necesario confirmar que lo acontecido era real, la gente comentaba en cada esquina lo que había sucedido. Ganamos, repetían sin cesar, aunque solo uno fuera el vencedor. Para los salvadoreños, ese resultado representaba la certeza de que su voz, que en el pasado había sido ignorada muchas veces, ahora poseía un poder transformador. Los medios de comunicación globales dedicaron portadas completas a la información. Algunos titulares lo describían como el presidente que desafía a las élites tradicionales, mientras otros lo calificaban como el líder más querido de América Latina. Editoriales de periódicos influyentes intentaban entender el fenómeno Bukele, analizando la manera en que una nación tan pequeña había conseguido captar la atención del mundo entero. Los canales de televisión emitían documentales acerca de cómo disminuyó la violencia, aumentaron los turistas y se mantuvo la estabilidad política durante su mandato. No obstante, también aparecían voces críticas que alertaban acerca de los peligros de acumular un poder excesivo en una sola persona. Bukele, consciente de la importancia del momento, optó por transmitir un mensaje de calma. En su primer discurso oficial después de la victoria, no se presentó como un triunfador que imponía su éxito, sino como un líder que aceptaba una gran responsabilidad. Este nuevo mandato no es para mí ni para mi partido, afirmó. Es para todos los salvadoreños que anhelan un futuro más prometedor. Hemos evidenciado que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad, pero todavía queda mucho por realizar, y en este camino la unidad, la honestidad y el trabajo son necesarios. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero también generaron expectativas que a partir de ese momento se volverían una carga. En tanto, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo afrontaba el reto más complicado de su vida profesional: aceptar la derrota y no desaparecer del panorama político. Flores optó por no retirarse, sino transformarse, pues sus seguidores anhelaban de él una señal nítida. En entrevistas posteriores, dijo que su tarea sería crear una oposición seria, moderna y responsable. Afirmó que la democracia requería contrapesos, aunque también reconoció los éxitos del gobierno de Bukele. Su discurso, si bien fue menos escuchado que el del presidente, logró ganarse respeto incluso de aquellos que no lo habían respaldado. En un corto periodo, lo empezaron a ver como la voz crítica que se necesitaba en una sociedad emocionada por un liderazgo dominante. El nuevo ciclo presidencial se inició con acciones simbólicas. Bukele visitó los barrios humildes para dar las gracias directamente a la gente. Convocó a estudiantes universitarios para foros de innovación y se reunió con pescadores y agricultores. Ustedes tienen el futuro, les decía repetidamente, lo que contribuía a crear un vínculo emocional que fortalecía su imagen cercana. Además, viajó a varios países de la región y fue acogido como un líder político. En cumbres internacionales, la presencia de él generaba interés. Algunos lo consideraban un modelo a seguir, otros un reto para los enfoques tradicionales. Los desafíos en El Salvador eran gigantescos. A pesar de que la seguridad había mejorado significativamente, persistían problemas de desempleo, inequidad y escasas oportunidades para diversos sectores. Asimismo, la economía afrontaba presiones externas y cuestionamientos hacia el modelo fundamentado en criptomonedas. Bukele estaba al tanto, y por ello sus discursos después se tornaron más pragmáticos. Prometió diversificar la economía, captar inversión foránea y robustecer la educación. Ya hemos probado que somos capaces de reducible, afirmó en un evento multitudinario. Ahora tenemos que demostrar que también podemos edificar un país equitativo y próspero para todos. La relación con la comunidad internacional experimentó momentos de gran contraste. A la vez que algunos líderes de países lo congratulaban calurosamente, otros mostraban dudas. Delegaciones de organismos multilaterales se enviaron para establecer un diálogo con el gobierno recién llegado,
con la intención de comprender hacia dónde se estaba dirigiendo El Salvador bajo su liderazgo. El estilo directo y contemporáneo de Bukele producía tanto admiración como incomodidad. No obstante, lo innegable era que El Salvador, una nación que antes solo se mencionaba de manera ocasional en los medios de comunicación globales, ahora ocupaba un lugar central en la discusión política internacional. Flores Cornejo estaba trabajando simultáneamente para reorganizar a la oposición. Visitó el país, escuchó a grupos insatisfechos y buscó colaborar con empresarios, académicos y líderes sociales. Su propósito no era destituir al presidente, sino edificar una opción auténtica para el porvenir. Muchos lo veían como el sucesor fundamental de una tradición democrática que no debía desaparecer. Si bien su presencia era menos notoria que la de Bukele, constituía una voz indispensable que recordaba a los ciudadanos salvadoreños que la democracia es más robusta cuando hay diversas perspectivas. La confirmación de que el país estaba atravesando un periodo de cambio histórico llegó con el transcurso de los meses. Su estilo seguía siendo atractivo para jóvenes y sectores populares, manteniendo Bukele una popularidad muy alta. Sin embargo, paralelamente, se iniciaban discusiones profundas acerca del camino a seguir a largo plazo. ¿Es posible que el modelo Bukele sea sostenible a largo plazo? ¿Podría conseguir una transformación económica con la misma efectividad que empleó para luchar contra la violencia? ¿Podría consolidar instituciones sin debilitarlas a la sombra de su propia figura? Esas preguntas se oían tanto en las discusiones de la gente común como en los círculos políticos. En el exterior, numerosos analistas coincidían en que El Salvador se había transformado en un laboratorio político. Gobiernos de la región, medios de comunicación y académicos estaban al tanto de lo que sucedía allí. Para algunos, Bukele demostraba que una dirección fuerte era capaz de restaurar la dignidad en un país. Para algunos constituía un peligro de que el poder se concentrara demasiado. Sin embargo, de cualquier modo, nadie podía permanecer indiferente. Bukele dio un discurso histórico en la Asamblea Legislativa al concluir el primer año de su nuevo mandato. En una reunión con ciudadanos, diplomáticos y diputados, revisó los progresos realizados y esbozó un plan de largo alcance para el futuro. Actualizar la infraestructura, fortalecer la seguridad, crear un sistema educativo de vanguardia e institucionalizar a El Salvador como modelo tecnológico en la zona. Sus palabras fueron difundidas en cadena nacional y millones de ciudadanos de El Salvador las escucharon atentamente. Nuestro trabajo no acaba aquí, concluyó, apenas está empezando. Flores Cornejo, en su función de opositor, contestó con un tono decidido pero respetuoso. Si bien reconoció los progresos, subrayó los retos que aún quedan por delante. A pesar de ser minoritaria, su voz fue considerada esencial para la armonía democrática. En la sociedad de El Salvador se iba afianzando gradualmente una nueva dinámica. Un liderazgo sólido, con un apoyo popular sin antecedentes, junto a una oposición constructiva que rememoraba la relevancia de la pluralidad. De esta manera, El Salvador entraba en una fase sin precedentes de su historia. El país se dirigía hacia un futuro incierto, pero repleto de oportunidades, con un presidente que se había transformado en un ícono global de determinación e innovación, y con un opositor que, a pesar de perder, aún mantenía la democracia viva. A pesar de las diferencias, los salvadoreños tenían la certeza de que el mundo entero los miraba, y que tenían la oportunidad de mostrar que hasta una nación pequeña tiene la capacidad de ser un modelo a nivel global.